Bueno, Diana, muchas gracias por este espacio, bienvenida. Este es, digamos, nuestro primer espacio que hacemos de la red, así como más personal, más elaborado. Y pues la idea es que sea un espacio también que nos permita no solamente reflexionar sobre esta fecha, sino, digamos, identificar para nosotras como mujeres también lecciones aprendidas que nos ayuden a mejorar en nuestras prácticas, en nuestras iniciativas, en esa forma de seguir dejando huella en nuestro rol como mujeres. Y bueno, pues para comenzar, pues quería preguntarte, iniciando, es como desde tu experiencia académica y personal, ¿qué significado tiene hoy el 8 de marzo y qué sigue siendo y por qué sigue siendo una fecha necesaria? Bueno, a mí me parece que el 8 de marzo tiene muchísima importancia a nivel mundial porque es un día en el que se conmemora todo lo que se ha venido haciendo alrededor de los derechos de las mujeres. Como el día, uno de los días, yo diría que de los más importantes sería el 8 de marzo y el 25 de noviembre, porque ese es como ese momento en el que decimos, bueno, ¿cómo estamos en derechos de las mujeres? ¿Qué está pasando en el mundo con esos derechos en nuestros países? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué retos tenemos? Y cómo deberíamos entonces reflexionar y hacer para que las cosas puedan transformarse y puedan dar un giro diferente. Siento que esa es como la importancia central y en este momento con mayor razón, o sea, como que cada vez va tomando más y más fuerza, porque también lo que está pasando es que cada vez están más fuertes las violencias contra las mujeres, a pesar de todo lo que hemos venido trabajando. Pues son muchísimo más fuertes las violencias, ha habido mucho retroceso en cuanto a lo que se había logrado de eliminar y de bajar las brechas de que estábamos viviendo en diferentes ámbitos. Y en ese momento creo que cobra como especial importancia como poder decir, venga, necesitamos prestarle atención a esto y este es un día para reflexionar sobre todo las problemáticas que tenemos que siguen siendo bastante grandes. Para este año la ONU habla de nombra la campaña mundial como lo hace cada año también de marzo, y coincidencialmente este año habla de derechos, justicia y acción para todas las mujeres y las niñas. Desde tu mirada, ¿cuáles son todavía esas principales barreras que impiden que esos derechos sean una realidad, que esa consigna de derechos, justicia y acción para todas se materialice? Sí, pues yo creo que para empezar, hay algo que la misma ONU ha dicho, y no solamente la ONU, ha habido como varios estudios que se han hecho al respecto, que hablan de entre 300 y 125 años que todavía faltan para lograr la equidad de género en el mundo. En este momento, ningún país en el mundo tiene equidad de género, ha logrado la equidad de género. Y también lo que ha estado pasando es que incluso la misma ONU hizo un llamado de atención hace poco en el que estaba diciendo, mire, cómo vamos con las metas de desarrollo sostenible, no solamente no vamos a lograr que la equidad de género, sino que además estamos retrocediendo, nos vamos a necesitar más años para poderla lograr, pero también si seguimos así, las inversiones en dinero que hay que hacer son muy grandes porque el reto está enorme. Entonces, hablaba, creo que eran 245 millones de dólares anuales para impulsar si realmente se quería lograr la equidad de género. Y lo que estamos viendo ahorita también es un asunto regresivo en términos de derechos. El regreso como de la ultraderecha en el mundo está llevando a que estén cada vez más cuestionados los derechos de las mujeres y los derechos de muchas personas, pero en este caso estamos hablando de los derechos de las mujeres, por ejemplo, desde una mirada interseccional. ¿Qué está pasando también con los derechos de las mujeres indígenas, de las mujeres negras? De las niñas, que muchas veces no se mencionan, toda la diversidad sexual, identidad de género, toda esa gama de asuntos que tienen que ver con la interseccionalidad están cobrando en este momento especial importancia porque hay unas brechas que se están haciendo aún más fuertes ahí. Parte de esas brechas, por ejemplo, es que el derecho a decidir, a pesar de que sobre si quiero o no quiero ser madre, muchas veces no se da. No sé si ustedes vieron que recientemente en Tennessee, en Estados Unidos, se presentó una ley, un proyecto de ley para castigar el aborto, incluso con pena de muerte.
todo lo que está pasando también en otros países en relación con los derechos de las mujeres, como por ejemplo en Argentina se quitó el recurso para trabajar por los derechos de las mujeres desde la parte estatal. Ese ámbito regresivo que ha tenido la política a nivel mundial y que han tenido los países, lo que está generando también es que tengamos unos costos y que todo ese trabajo que habíamos logrado ir avanzando se vaya yendo a pique y se vayan profundizando las violencias. Entonces, datos hay muchos. Por ejemplo, otro que me parece muy relevante es que la participación de las mujeres está más o menos en alrededor del 26%. La participación en este caso en política, pero por ejemplo también en las tecnologías, en las ciencias, las mujeres siguen siendo como un 21%. En comparación con todos los hombres que están ahí, las brechas salariales que siguen estando alrededor del 21% a nivel mundial. O sea, hay muchos asuntos que están encarnando esa desigualdad y que a mí lo que me parece más preocupante es que lejos de lograr bajarlo, como estábamos haciendo con tanto esfuerzo durante años, ahorita lo que está pasando es que con este regreso, como con esa fuerza de la ultraderecha, creo que nos vamos para atrás con el tema de los derechos y vamos aumentando las brechas en lugar de irlas bajando. Totalmente, hay un reto significativo ahí en lo que planteas. Y digamos ya relacionado en tu experiencia como docente, ¿cómo se puede educar para la igualdad dentro y fuera del aula, viendo esa realidad que mencionas? A mí me parece súper importante humanizar las cosas. Siento, justamente ayer estaba conversando sobre eso con alguien y me decía que, bueno, que hay unas divisiones, que hay un montón de ideas preconcebidas sobre lo que supuestamente es trabajar por enfoque de género, todo el tema de la ideología de género, toda la estigmatización que se está teniendo acá, que está haciendo también que las personas más jóvenes, los chicos, estén radicalizándose y estén radicalizándose. ¿Por qué? Una de las cosas que estaba conversando que me pareció bastante interesante, que me parece que podría ser un asunto de investigación, es darse cuenta de que muchos de estos chicos que se están radicalizando ahora fueron también los que, el producto de la pandemia, no pudieron estar en espacios formativos presenciales en los que se podía interactuar y los que no solamente nos quedábamos con el contenido académico, sino que también teníamos la oportunidad de conversar sobre lo que estaba pasando en los países, de tener un feedback sobre esa conversación y poder tener por eso una postura política que fuera un poco más informada. ¿Quién está informando ahorita a estos chicos y quién los está formando políticamente? Las redes sociales. Pero también son redes sociales que los algoritmos lo que están haciendo es llevándolos a tener unos pensamientos que están pagados por la misma agenda antiderechos que está buscando que todo esto se vaya atrás. Entonces les empiezan a sembrar unas ideas absolutamente absurdas sobre que son misóginas además, que me parece muy preocupante cómo se naturaliza y se incentiva la violencia contra las mujeres, pero además es como ahora ya no tengo vergüenza de lo que antes era políticamente incorrecto, ahora se convierte en un orgullo, en decir que se odia a las mujeres, en promover que haya una violencia, que haya violaciones, que haya un montón de asuntos en contra de las mujeres y de las niñas y de las personas diversas LGBT, pero va encarnado también como con todo el proyecto político, o sea, no solamente en la parte de género de las mujeres es una parte, pero esto viene con un proyecto político mucho más ancho. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Necesitamos conversar. Necesitamos que las cosas no se queden solamente en la academia, sino en promover que podamos pensar desde la empatía, que podamos asumir estos temas y decir es que cuando yo estoy dando cifras, te estoy hablando de gente que está viviendo esto, te estoy a mostrar cuáles son esas consecuencias como de una forma más humanizada, porque a veces se queda como, este es el dato, esta es la cifra, esto es lo que dice la teoría, ¿y eso qué implica? Y eso a mí cómo me toca como persona, eso cómo afecta a mi familia, es yo cómo encarno también esas violencias y cómo a mí también me atraviesan en las personas que yo amo. Yo siento que muchas veces eso no pasa, no se logra como identificar que hay unas violencias, pero que además esas violencias yo las vivo y las viven las personas que yo amo y que cuando yo estoy naturalizando una violencia o estoy diciendo, sí, es que muy bueno que le pasó o es que muy bueno la pena de muerte,
no estoy pensando en que mi hermana, por ejemplo, pudo haber abortado, en que mi pareja pudo haber abortado, en que, entonces, ese tipo de cosas son las que yo siento que faltan y también mucha claridad sobre qué es lo que estamos haciendo y cuál es el sentido de esto. Porque una de las agendas que está ahí en el tema de discurso, es decir, es que las mujeres están victimizándose todo el tiempo o es que solamente quieren cosas para ellas, cuando lo que estamos haciendo es un asunto, es un trabajo por toda la humanidad. Sí, por las mujeres, pero también es un trabajo por toda la humanidad, por los derechos humanos, por los derechos incluso de los seres vivos en este planeta, porque también estamos hablando del planeta, porque también estamos mirando cómo se está haciendo todo el sistema económico que es extractivista y que simplemente está usando esto como si fuera un asunto ilimitado y está generando un montón de desigualdades, pero también estamos hablando de la racialización, pero también estamos hablando de los derechos humanos. Entonces, siento que ese tipo de cosas hay que poderlas poner en algo que toque la gente, que pase por el corazón, que pase por los sentimientos y que pase por lo que a mí me toca y cómo a mí me corresponde también un papel en esto, no solamente como persona que podría tener una victimización al respecto, sino también como persona que puede ser un agente de cambio y que puede transformar las cosas desde la cotidianidad. Y esa es una invitación muy importante. Muchas gracias. Escuchándote, yo creo que nos confirmas un poco también la importancia de incorporar el enfoque de género, ¿no? Como nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestras iniciativas, en nuestros proyectos profesionales. Particularmente en tu caso, ¿cuál, digamos, fue la primera experiencia en tus inicios profesionales que te confirmó a ti la importancia de incorporar el enfoque de género? Bueno, pues es que yo creo que esto, el tema de género, en mi caso, yo creo que en el caso de todas, por ahí dice una frase que a mí me encanta que dice, una se vuelve feminista por su propia historia. En mi caso, por ejemplo, la razón por la que yo empecé con todo el tema de género fue porque fui testigo de cómo mi familia, las mujeres de mi familia, mi mamá, incluso los hombres de mi familia, mi papá, estaban teniendo consecuencias gravísimas que cobraron incluso sus vidas por este asunto de las violencias contra las mujeres, entonces, y por el machismo. Entonces, a mi papá, por ejemplo, el que se le exigiera que tenía que llevar plata a la casa como fuera, que él no tenía un valor si no llevaba ese dinero, todo el sufrimiento que hubo ahí en cuanto a su identidad, en cuanto a su ser, cómo eso lo terminó volviendo también una persona agresiva, violenta, y que no solamente violentaba a otros, sino que se violentaba a sí mismo. O cómo ver, por ejemplo, violencias en mi casa de un papá que le pegaba a la mamá, y ver que no solamente pasaba eso, sino que mis abuelos también tenían parte de ese tipo de violencias. Cuando yo vi eso, dije como, bueno, yo era una niña cuando lo vi, yo no podía hacer mucho en ese momento, pero lo que decidí hacer es, yo no quiero que se repitan las historias, no quiero que otras personas vivan esto y me gustaría poder llevar una reflexión lo más que se pueda para que cambie la mentalidad, para que podamos hacer algo diferente con nuestras vidas cotidianas, no solamente con lo que hacemos en la academia, ni con lo que hacemos en los proyectos, sino que es muy importante, sino también el cómo nosotros generamos transformaciones propias en la casa, en la cotidianidad, en la relación de pareja, en la relación con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia identidad. Esa es como mi forma de contribuir al mundo, de dar como, yo siento que esto es algo que se necesita urgentemente y es por eso un propósito de decir, venga, hablemos de esto, venga, trabajémoslo y de todas las maneras posibles. Si lo podemos hacer en teatro, lo hacemos en teatro, si lo podemos hacer en música, cada quien desde su propio talento y su capacidad debería estar llamado, como tú dices, a transversalizar el tema de género, a siempre ponerlo como su parte de su granito de arena. Que siento que si todas las personas pensáramos así, estos 300 años no faltarían, serían mucho menos. Total. Ahora, eh, en la segunda pregunta me decías algo muy importante y es como cuando se habla de equidad, cuando se habla de igualdad de género, pues se genera un impacto no solamente a las mujeres
y no solamente a las mujeres, digamos, en relación también al tema del enfoque interseccional, sino a la sociedad en general. Usualmente cuando nosotros hablamos de temas de género lo asociamos a solo temas para mujeres, ¿cierto? Solamente violencia de género, no nos hablan solo de violencia hacia la mujer. ¿Cómo explicarías que la igualdad de género es un asunto que involucra a toda la sociedad? A toda la sociedad. Lo que pasa, por ejemplo, alguna vez me estaban preguntando, me escribieron de un colegio en Medellín, me dijeron, bueno, tenemos un problema y es que resulta que los chicos son más o menos de los 10, 11 años, están peleando entre ellos, se están pegando por quién es el más fuerte, por quién es el que más tiene pues como la fuerza en el grupo, el que más demuestra su poder en el grupo. Y las chicas estamos teniendo un problema gravísimo porque resulta que están comiendo menos o no están comiendo, hay algunas con anorexia, con bulimia, están poniéndole mucho centro a cómo se ven, a que entonces, incluso que si, de qué marca es la ropa que tienen, cosas así, y están peleando entre ellas para competir quién es la más bonita, quién es la más delgada, y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces me preguntaban, ¿qué se puede hacer ahí? Y lo primero que yo les pregunto es, ¿ustedes están enseñando equidad de género? Porque es que cuando enseñamos equidad de género, o igualdad, en este caso, pues también que para lograr la igualdad necesitamos hacer procesos de equidad, pues también lo que pasa es que podemos cambiar la mentalidad. Y esas niñas no estarían pensando que su valor radica en cómo se ven, en qué tan delgadas están, sino que estarían pensándose como seres humanos más allá de su apariencia física y por lo tanto no tendrían ese problema de la anorexia y la bulimia, pero además no estarían peleando entre ellas por quién es la que más destaca, porque es que eso viene de todos los estereotipos de género que ya tenemos muy instalados, pero los niños tampoco estarían pegándose entre ellos, porque nadie necesitaría ser el más machito. Ese asunto del machito es algo que viene desde el mismo patriarcado. Entonces, ¿cuánta violencia no se reduciría si nosotros estudiáramos educación de género desde las escuelas? ¿Cuántos chicos no tendrían, se dice que los hombres no lloran, pero también se suicidan más? Y es que se les ha enseñado a que no pueden ser vulnerables, a que no pueden llorar, a que no pueden reconocer que necesitan ayuda. Y eso no solamente pasa con la depresión, pasa también, por ejemplo, con el cáncer de próstata, pasa con enfermedades que muchas veces se convierten en algo que ya no hay forma de salvarlos porque no llegan a tiempo a buscar ayuda porque consideran que eso atenta contra su masculinidad. ¿Y cuántos, yo me pregunto, de los que han muerto de forma violenta porque ellos mismos lo ocasionaron, porque se suicidaron o porque otros lo hicieron, hubieran podido salvarse si hubiéramos tenido educación de género, si no hubiera sido tan importante demostrar su valor a partir de la imposición de la fuerza, si hubieran podido aprender a amar de una forma más bonita, desde la vulnerabilidad, desde el reconocimiento de lo que son, desde sus sentimientos, desde una forma más equitativa, y liberarse un poco como de todas esas cosas, esos estereotipos que hay sobre lo que se supone que debería ser un hombre, lo que debería ser una mujer, que se convierte en una cárcel para todos nosotros. Y también cuando estamos hablando de la igualdad y la identidad de género, ¿cuántas personas, cuánto sufrimiento se podría evitar si dejáramos de lado tantas imposiciones sobre eso, tanta estigmatización a las personas LGBT más, tantas cosas que hacemos que son violencias que se vuelven de forma cotidiana, que terminan borrando, eliminando un montón de personas y las que no las elimina físicamente, las elimina emocionalmente, las elimina como ser. Y qué bonito podría ser que pudiéramos trabajar en una sociedad en la que eso no pasara, en la que pudiéramos ser. Y yo siento que eso lo podemos hacer. Y la equidad de género justamente lo que busca es eso. Venga, pensemos qué es lo que está pasando, cómo lo estamos promoviendo, pero también cómo lo podemos cambiar, cómo lo podemos transformar. Sí, ahí hay un reto muy grande y es que a veces como que nos permea mucho el discurso,
¿cierto? Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿qué puede significar pasar del discurso a la acción cuando hablamos de eso, cuando hablamos de justicia e igualdad, y no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los hombres? Porque cuando hablabas esto, pensaba yo en algo y es, hay unas iniciativas y desde hace mucho tiempo, desde la plataforma de Beijing, la sociedad civil, los estados se han comprometido desde sus políticas, desde sus programas a hablar de empoderar, ¿cierto? Promover el empoderamiento de la mujer. Pero también pensaba, entonces, ¿dónde queda el hombre? ¿Cierto? Entonces ahí, digamos que esa es la inquietud. ¿Cómo pasar del discurso a la acción cuando hablamos de justicia e igualdad? Pues yo pienso que se puede empezar por la casa. Cuando yo sé que suena horrible como si fuera del siglo pasado, pero pasa ahorita, y es que cuando empezamos, por ejemplo, a distribuir las tareas domésticas, se quedan las chicas y las mujeres haciendo las cosas, ellas solas, o si no es así, entonces también se naturaliza el hecho de que, por ejemplo, ella no puede salir, pero el chico sí, o también empezamos cuando, pónganse ustedes en una cosa muy sencilla, cuando uno se pone a ver noticias, o incluso las ve, por ejemplo, en las redes sociales, los comentarios que la gente hace. Ayer, por ejemplo, en la página que cuando puse lo del tema de la ley en Tennessee que quieren condenar pues el aborto con pena de muerte, salía mucha gente a decir, sí, es que eso se merece, es que bueno, y había otras personas que obviamente pues no estaban a favor, pero entonces muchas veces nosotros lo que hacemos es naturalizar las violencias. Yo pienso que un gran paso, que puede ser muy simple, pero no lo es poderse escuchar cuando uno está hablando y cuando uno está actuando, cómo me relaciono yo, por ejemplo, con mi cuerpo, qué me digo cuando me miro al espejo, qué tanto de lo que yo hago con mi cuerpo tiene que ver con esos estereotipos que me han enseñado que debería ser así o no, qué es lo que yo realmente quiero hacer y disfruto, y que han escrito otros en mí. Yo quiero realmente esta relación, no la quiero, cómo se está dando esa relación, es equitativa conmigo, mis sueños, yo los estoy siguiendo o los estoy renunciando por hacer otras cosas, como por ejemplo el cuidado de otras personas o satisfacer o estar más como en esa posición de sumisión muchas veces, que se renuncia a uno misma. En la paternidad, que tanto estás presente ahí. ¿Estás esperando a que sea ella la que esté todo el tiempo en función del bebé o tú también cambias pañales, cuidas, cantas, das tetero, haces todo lo que tienes que hacer también en esa paternidad? O sea, son cosas que son muy de la cotidianidad. Yo cocino o espero que sea otra persona la que me esté sirviendo todo el tiempo. ¿Qué tan equitativos estamos siendo en esa distribución de las tareas del cuidado? Porque es que uno de los grandes retos, mira, empecemos por ahí. Sin la distribución equitativa de las tareas del cuidado, no vamos a lograr nunca la igualdad de género. Porque eso estamos hablando de que, y ahorita que estabas mencionando la ONU, por ejemplo, en el caso de Colombia, dice que la distribución del trabajo doméstico sigue siendo muy desigual, que las mujeres están haciendo más o menos 3 veces el tiempo de trabajo de cuidado de lo que hacen los hombres. Entonces, toda esa dedicación que no es trabajo no pago, es también la posibilidad de empobrecerse, es cargar con un montón de cosas. Yo por eso digo, bueno, parte de eso es que tanto yo me cuestiono cómo yo misma me estoy cargando con cosas que no debería estar cargando. A mí me pasa eso, incluso porque no solamente el asunto de cuidado de la casa, es todas las veces que nosotras terminamos maternando el mundo, de muchas maneras. Y es lindo también el tema del cuidado y es importante, es una posición política, pero siempre tendría que ser como una reflexión de hasta dónde yo, hasta dónde yo puedo contribuir sin que me cueste mi propio ser, mi propia libertad, mi propio bienestar y lo que yo soy. Y eso muchas veces se nos olvida. Y cuando se nos olvida, ahí empezamos a contribuir al tema del desequilibrio. Entonces, estamos hablando por acá de estadísticas, pero venga, miremos cómo está nuestra propia cotidianidad, porque es que desde la cotidianidad se puede hacer. O cuando yo digo, empiezo a escuchar mi mente, mis pensamientos, y entonces me doy cuenta de que estaba criticando a una mujer por la forma en la que estaba vestida, o estaba naturalizando que, es que sí, le pasó eso, claro, porque ella
hizo esto o esto para merecerlo, porque es también una tendencia que tenemos mucho como sociedad, que es culpar a la víctima de lo que le pasó. Es que si sale un tipo, no sé, con unos tenis y se los roban, la gente no le dice, sí, ve por salir con esos tenis tan bonitos. Pero si es una mujer a la que atacan, a la que violan, a la que tocan o le pasa algo, usted ¿por qué estaba vestida así? ¿Usted qué hacía a esa hora en la calle? ¿Usted qué hizo para provocar esto? ¿Cierto? Siempre se pasa a eso. Entonces, es empezar desde la cotidianidad, desde escucharnos. Gracias. Digamos que esa respuesta que nos das la relaciono mucho también con la última pregunta, que la última pregunta nos habla sobre acciones concretas. Digamos que escuchándote veo eso, o sea, son como, como hacernos verdaderamente conscientes de que estamos acá, ¿no? Habitando esta sociedad, habitando este mundo, esta casa común, y a veces perdemos de vista eso, como que nos encerramos en nuestro globito, en nuestra jaulita, y nos olvidamos que a veces esas realidades de los otros pueden ser realidades compartidas. Para finalizar, 3 acciones concretas o algo de lo último que hayas dicho que quieras como complementar, como recomendaciones para la audiencia. O sea, a nosotras digamos, quienes hacemos parte de esta comunidad somos principalmente mujeres, quienes nos siguen, quienes integran esta red, este colectivo. ¿Qué recomendaciones nos darías de acuerdo a tu experiencia? A mí me parece muy importante una de las recomendaciones que les quiero dar y es que se miren con más amor y con más paciencia, porque muchas veces también cuando estamos haciendo todos estos procesos de conciencia, se nos olvida que no es una cosa que uno cambie de un momento a otro, o sea, no es como que ya me decidí y ya pum, se me quitó el machismo, se me quitó el patriarcado de la mente, no. O sea, tenemos que entender que esto es un proceso de una cultura, que crecimos y que vivimos todo el tiempo en una sociedad que nos está enseñando algo muy diferente. Entonces, cuando yo digo escucharte, es escucharte también con la conciencia de no para yo darme el látigo porque estaba pensando de esa otra manera o dárselo a las demás, sino, venga, escucharme me da a mí, no solamente lo estoy pensando hacia otra persona, sino eso como incide en mi forma de verme a mí misma, en mi forma de tomar mis propias decisiones, de las cosas que debo de hacer por estar cumpliendo con esos estereotipos. Es como me estoy relacionando con mi cuerpo. ¿Qué me digo yo cuando me veo al espejo? ¿Cuáles son mi autopercepción y de dónde viene esa autopercepción? Muchas veces nos tratamos súper duro de muchas maneras. Y a veces nos va como el tiempo y al tiempo nos damos cuenta de que esa otra que estaba, que lo habían sido de una de los memes que ponían, como es que yo estaba en ese momento viendo mi foto de hace 10 años, dándome cuenta que esa de 10 años yo consideraba que estaba mal, que estaba gorda, que estaba perfecta. Y no me había dado cuenta de eso. Entonces, yo siento que eso nos pasa mucho y es como aterricemos eso a la cotidianidad. Aterricémoslo a escucharnos más, a escuchar más a las otras personas, a tratar de tener conversaciones más humanizadas, más abiertas, que no estén como tan en lo de que debería ser, sino en aquí yo siento esto, esta es mi experiencia, y yo siento como una cosa también más compasivo con una misma y con las otras personas, porque no es un proceso fácil para nada lo que estamos haciendo, porque es algo que exige, que cansa, que a nadie, para quien va a ser tranquilo darse cuenta que está viviendo violencias o que las está ejerciendo, pero poder mirar con un poco más de compasión a una misma y tener también la misma empatía con las otras personas, yo siento que podría ser ganador, que nos podría ayudar a como humanizar un poco más esto y a pasar de cursos a la acción, a ver cómo nos escuchamos más. Y como una de las frases que también me gusta mucho es como aprender a tratarnos mutuamente con amor y con ternura hasta que se haga costumbre. Y eso suena como muy romántico y pero es tan necesario. Porque este mundo ya es lo suficientemente complejo, en ese momento la complejidad es mucho mayor y si nosotros no logramos abrazarnos, acompañarnos,
hacer un poco más visible todo lo que está pasando, eso no lo vamos a lograr ni en la vida personal ni en lo político tampoco. Pero en lo personal es político, entonces empecemos por ahí. Nos dejas una gran tarea, porque pues eso es un camino para toda la vida, ¿no? Ese mirar su historia, mirar hacia atrás, mirarla con amor, y darse cuenta también que en el camino uno no está sola. Sí. No, nadie está solo, ¿no? Hay muchas personas que han hecho parte también de esta historia de transformación, de cambio, de metamorfosis quizás, pero sí, es una tarea que yo creería que es suficiente como para toda la vida, porque siempre sí, me recordaste un poema que se llama Ítaca, que es como, te va diciendo como, bueno, usted va a ir a Ítaca, ¿cierto? Y mientras va a Ítaca, entonces en el camino usted se va a encontrar con Poseidón, se va a encontrar con Fenicia, se va a encontrar con perfumes, con comida, con personas que va a conocer, y va, mejor dicho, el camino. Y cuando usted ya llega a Ítaca, se va a encontrar viejo, se va a encontrar seguramente pobre, pero va a tener la sabiduría del camino. Y entonces va a entender lo que significa la Ítaca. Y a eso porque te lo estoy diciendo, porque muchas veces nosotros tenemos como la idea de que hay algún ideal al que deberíamos llegar en algún momento. Y no, es que la vida no se trata como de estar pensando en qué vamos a alcanzar mañana, qué vamos a hacer mañana, y como yo soy un producto de algo como si fuera mi propia empresa, y no. O sea, estamos aquí, estamos ahora, mañana puede que ni siquiera estemos. ¿Cómo estamos viviendo la hora? ¿Y qué estamos dejando de la hora? Muchas veces no se tiene que ser tan pretencioso como con lo que se deja, con la forma como hacemos sentir a las demás personas, con la forma como construimos equidad de género en esas relaciones que tenemos, lo que podemos compartir, que sabemos, lo que podemos aprender también, el cuestionarnos y darnos la oportunidad de no tener la razón. Todo eso es antipatriarcal, pero se nos olvida a veces porque lo ponemos como en un discurso elevado, pero en realidad es un asunto de unas relaciones de poder conmigo, con el entorno, con todo eso que necesitaríamos como poder construir para tener yo digo que unas relaciones más humanizadas y más empáticas y más equitativas por eso también. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio también, no solamente por, digamos, hablarnos desde tu rol como profesional, como docente, como una persona que conoce el tema, que le apasiona el tema, sino también como una mujer que se siente identificada con su historia y que desde su misma historia, digamos, es parte de su argumento para defender la importancia de hablar sobre la igualdad y sobre la equidad de género. Y pues porque seguramente todo eso que nos deja también nos sirve a nosotros para seguir haciendo camino y para que las futuras generaciones pues vean más adelante quizás un reflejo de la importancia de seguir luchando por esa igualdad de género y por esa justicia social. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación, por el esfuerzo que están haciendo también con la red, por el primer año, felicitaciones. Y bueno, que sigan haciendo muchos años y que haya muchos resultados que ustedes puedan lograr, no solamente como red, sino para cada persona. Amén. Gracias. Buen día. Bueno, ustedes también. Un abrazo. Chao. Amén. Chao.